El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Quiero predicar este domingo y el domingo que entra acerca de la relevancia o importancia de la Navidad. De hecho, el mensaje de hoy se llama ¿por qué celebramos la Navidad? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué se decora? ¿Por qué celebrar la Navidad? Y el texto que escogí es de Hebreos, pero vamos a abrir primero con uno de Lucas, porque luego quiero hacer una pausa ahí en Hebreos que es de cierto modo importante. Pero nada más quiero hacer un cierto tipo como de aclaración. Yo sé que muy debatido el punto de cuándo nació el Señor Jesucristo. Yo sé eso, lo he escuchado hace muchos años y no quisiera que por cuestiones que en algún momento dado se pudieran llegar hasta considerar hasta paganas o supersticiosas, y lo digo porque leía de Spurgeon, qué pensaba él de la Navidad, y me llamó la atención que decía Charles Spurgeon que celebrar la Navidad en diciembre era una cuestión así como pagana. ¿Por qué? Y la razón que él tiene ahí como argumento es porque nadie sabe cuándo nació el Señor Jesucristo. O sea, no hay una fecha que alguien pudiera decir, esta fecha nació el Señor Jesús. Entonces, dicho esto, yo quisiera pedirles que pusieran eso en un lado y nos enfocáramos en lo importante. Es importante que la celebremos y espero yo el día de hoy que sepamos por qué la celebramos, cuál es la razón por la que nosotros debemos estar sumamente agradecidos de esta época en la que a todos, al menos en el mundo occidental, nos altera la vida, nos cambia la vida. Hay reuniones, hay fiestas, hay regalos, hay festejos, hay cánticos diferentes y todo ello por la cuestión de la Navidad. Sin embargo, quiero también buscar el día de hoy, asegurarme de que tenemos un entendimiento bíblico de lo importante de esto. Y estaba viendo algunas ideas que existen que por no tener la información correcta las hemos dado por hecho. Estaba viendo y anoté ahí varias. ¿Ustedes se han puesto a pensar quién fue la primera persona que atacó a Estados Unidos dentro de Estados Unidos? Pancho Villa. Pancho Villa no fue Bin Laden. Se metió Pancho Villa a Columbus, aquí en Texas, y mató a 7 personas en 7 horas. En Nuevo México, perdón, pues sí. Este es Columbus, Texas, ahí la nota que salió, y tenemos un error ahí. Columbus, Nuevo México. 7 personas y la invasión duró menos de 10 horas. Ese Pancho Villa era tremendo. ¿Saben ustedes cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿Cuántos? ¿100? Duró 116 años. Los reyes de Inglaterra y de Francia pusieron fin a las hostilidades después de muchos años, pero la guerra se le quedó el nombre de la guerra de los 100 años. ¿Hernán Cortés quemó sus barcos o no? Todos saben que sí, pero nadie quiere decir nada. No, no los quemó. No los quemó. Más que hemos escuchado a través de la historia que Hernán Cortés quemó los barcos para no regresarse, ¿no? El hombre que lo acompañó, Bernal Díaz del Castillo, el cronista que andaba con él, dice que lo que hizo fue embarrancarlas y barrenarlas para abrir vías de agua. Y a una de ellas la dejó intacta para poder ir a Cuba, para llevar cosas, tropas, etc. Walt Disney dibujó a Mickey Mouse.
Cuando se oyen silencios así generalizados, es porque la gente que todo dice, sí, pero mejor me callo porque si no la voy a regar. Mickey Mouse. Walt Disney no sabía dibujar. Walt Disney nunca dibujó a ninguno de sus famosos personajes. Durante muchos años se dijo que Mickey Mouse había sido creado por él, pero ahora sabemos que la obra fue exclusiva de Ub Wickers, quien le dejó a Disney compartir la autoría para devolverle un favor. Los Harlem Globetrotters, ¿de dónde eran? Eran de Chicago. De Chihuahua, no, hombre, en la trazas, vato. Este pobre hombre necesita oración. Al final te quedas, Armando, porque te excediste ahí, vato. Los Harlem Globetrotters eran de Chicago, nomás que le pusieron que eran de Harlem para que se vieran así más de mundo, ¿no? Eventualmente le dejaron el nombre en 1932. Sherlock Holmes decía, elemental, mi querido Watson. No, Sherlock Holmes no decía eso. Dice así, Sherlock Holmes nunca dijo elemental, querido Watson. En las novelas de Conan Doyle, el famoso detective, sí pronuncia la palabra elemental, pero nunca acompañada por la mítica muletilla. La frase tal y como la conocemos fue escrita para el guión de una película protagonizada en 1939. Bruce Lee, ¿fue el rey del karate, sí o no? Mi cuñado era fan de Bruce Lee, por eso lo ven así como karateca. Dice ahí que de hecho jamás, fíjense lo que dice, jamás practicó esa modalidad de las artes marciales. El suyo era un estilo de lucha diferente conocido como Hun Fan Gun Fu. Era el que yo practicaba, ese de los palitos, con las escobas y todo eso. Robin Hood era un bandido generoso. Fíjense que Robin Hood ni robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ni nada de esas cosas parecidas. Robin Hood era un noble llamado Robert Hood que se sublevó contra el rey Ricardo II para no pagarle impuestos. Los Reyes Magos, ¿eran tres? Ni eran reyes, ni eran tres. Ni eran Melchor, Gaspar, ni Baltasar. Adán y Eva no comieron manzana. Y Saulo, cuando el Señor Jesucristo se le presentó, no se cayó de ningún caballo. Sin embargo, son muchas historias que nosotros, por alguna razón que hemos escuchado, vamos haciendo historias. Y luego lo peor de todo es que las vamos platicando y podemos hasta pelearnos por ellas. Me pudo mucho el ver este tipo de cosas porque creo, no estoy seguro, creo yo que en alguna ocasión ha de haber dicho en una predicación que Cristóbal Colón quemó sus barcos. Casi creo, no estoy 100% seguro. ¿Y qué es lo que sabemos de la Navidad? ¿Qué es lo que hablamos de la Navidad? ¿Qué es lo que festejamos en la Navidad? Creo que hemos de alguna manera u otra estado en muchas ocasiones, aún en lugares cristianos, celebrando un evento en el que debe ser celebrado, festejado, no está presente. De hecho, el día de hoy se ha buscado cómo trivializar el que se diga Feliz Navidad. Se ha estado luchando por algunas corporaciones importantes en que te digan Happy Holidays, o sea, felices vacaciones. Nada más. Olvídate de Christmas. Christ. Ahí está la palabra Christ. Olvídate, o sea, vamos a pasar una suave, vamos a festejar, vamos a hacer una fiesta, pero nomás no hables de Jesús, por favor.
Aquí vamos a no incomodar a nadie porque sabes como que hay personas de otras creencias. Entonces estamos celebrando, pero no a Jesús. De hecho, tan fuerte ha sido esta situación que en algunas ocasiones los niños están más contentos con Santo Claus que con Jesús. Los niños lloran por tomarse en ocasiones una foto con Santo Claus. Se les enseña que viene del Polo Norte y es un señor gordo con barbas blancas y los niños están felices. Le ponen sus galletas, su leche. En la mañana el padre o la mamá comiéndose las galletas y tomándose la leche ahí para que puedan piñar bien al niño, ¿no? A la niña. Pero difícilmente como creyentes, como hijos de Dios, nos tomamos el tiempo como adultos. Ya olvídense ustedes de querer enseñar a los niños por qué es tan importante la Navidad. O sea, si nos ponemos a piñar, a mentirles a los niños de la cuestión esta del Santo Claus y no nos tomamos el tiempo de poderles explicar por qué lo gloriosísimo de la natividad, de ahí viene la palabra Navidad. Por eso cuando decimos feliz natividad, que ha nacido el Rey, pero ¿por qué? Entonces quiero que veamos en el capítulo 2 del libro de Lucas, y vamos a leer esta parte del versículo 8, muy conocida, muy predicada. Yo sé que para algunos de ustedes esta predicación de cierto modo va a ser algo que ya conocen, algo tal vez nada nuevo, pero como dice Pablo, para ustedes es seguro, es necesario, esto es bueno. Dice en Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y la traducción correcta es, y en la tierra paz para con aquellos con quien el Señor esté satisfecho, en quien encuentre una complacencia. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra va a haber paz para aquellos con quienes el Señor esté complacido. ¿Por qué? O sea, imagínense, este ángel diciéndoles a los pastores que os ha nacido hoy en Belén un niño, que es el Salvador, el Cristo, y cuando les está diciendo eso, de repente, ¿se fijaron? De repente una multitud de ángeles aparecen y empiezan todos a alabar a Dios. O sea, está el ángel hablando con los pastores y atrás de él un coro celestial. Uy. Dice que los pastores, ahí en el versículo 15 dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué este escándalo? En este momento, con estas personas, de esta manera. ¿Por qué en el cielo había una manifestación de gloria tan tremenda que se presentaron los ángeles a glorificar a Dios mientras estaba dando la noticia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, y ahorita comentaba Jaime al dirigirnos, la importancia y trascendencia que tiene que nosotros ya tenemos la historia completa. Nosotros ya podemos ver la historia desde Génesis hasta Apocalipsis y gozarnos en la gloria que se nos ha manifestado, porque este anunciamiento lo hizo Dios desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Esto era una cosa impresionante en la historia de la humanidad. El hombre había pecado, se había rebelado contra Dios, y cuando está el Señor maldiciendo la tierra, le dijo Jehová, Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, le dice la serpiente en Génesis 3:14, y luego le dice esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde la rebelión del hombre contra Dios, inmediatamente Dios promete un Salvador. Ahí está. Ahí está la profecía de que de la simiente de la mujer vendría el que le habría de pisar la cabeza a Satanás. Entonces imagínense ustedes que empiezan a pasar los cientos y los miles de años, y vemos en el capítulo 7 de Isaías, donde el Señor, si gustan verlo para que lo subrayen y tengan un concepto correcto de lo que estoy diciendo, porque creo que esto es importante. Capítulo 7 de Isaías. O sea, cerca de 700 años antes de Cristo. Un profeta que era muy leído en los tiempos de Jesús por algunos de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo toma el rollo y se para en la sinagoga y empieza a hablar y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí? Era del libro de Isaías, profeta mayor. Dice 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos que es Dios con nosotros. La promesa de Génesis la trae el profeta Isaías a una amplitud en la que dice: va a nacer un hijo de una virgen, y el nombre de él es que Dios estará con nosotros. Dele vuelta al capítulo 9. Dice el capítulo 9, versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin
Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro, vean esto, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Vean el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El niño que se te ha anunciado es este. Es el Dios admirable, poderoso, que va a venir a romper el yugo, el cetro de aquel que te tenía oprimido. Entonces imagínense, y lógicamente podríamos estar viendo profecía tras profecía tras profecía sobre la persona de Jesucristo. Escogí estas dos para luego meternos en la otra parte, que es lo que quiero traer a ustedes el día de hoy. Imagínense lo que Dios le había dicho al hombre. Llega el momento en el que el Rey de Gloria, o sea, esto está incomprensible, el Creador del cielo y la tierra, deja su trono para venir a ser un hombre. Los ángeles, a la hora de estar viendo lo que estaba pasando, han de haber estado impresionados. O sea, para ellos debe haber sido una cosa gloriosísima. ¿Habrán ellos escuchado cuando el padre le dice: hijo, tú eres mi cordero, ve y da tu vida por ellos? No sabemos. Lo que sí sabemos es que los ángeles estaban impresionadísimos. Por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Porque iba a venir el Rey de Gloria a destruir el poder que había sobre el ser humano que vivía en tinieblas. Ahora, parte del problema para aquel que en un momento dado no se puede deleitar en la gloria de la venida de Jesucristo, probablemente sea porque no se percata de la seriedad de su maldad. Quiero que veamos el capítulo 3 de Romanos. Romanos 3. ¿Era necesario que viniera? La razón de ese anunciamiento tan glorioso tenía un porqué, tenía una razón que muchos no entendían, como el día de hoy. Puede pasar. Capítulo 3 de Romanos, empieza a hablar Dios, y este es de esas partes, como toda la escritura, pero de esas partes como que Dios le dice para que todo el mundo escuche. Estas es de esas partes que el Señor permite que el mundo entero entienda, que lo escuche y que lo entienda. Dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Yo creo que hay gente que en algún momento dado lo pudiera querer buscar, pero desafortunadamente lo va a buscar mal. ¿Por qué? Porque el que pone el estándar para la búsqueda de Dios es Dios.
Él es el que ha definido la manera en la que tú te puedes presentar delante de Él. El día de hoy tenemos el grave problema de que a Dios se le ha humanizado. Hemos escuchado interacciones y creo que es importante que tengamos cuidado. Interacciones tan humanas en las que puedes tú escuchar a alguien aún de renombre decir, es que yo le dije a Dios esto y Dios me contestó esto y no, yo le dije Señor no, pero tú sí. O sea, interacciones que dices tú, espérate, o sea, Dios no es hombre, Dios, es espíritu y los que tenemos que dirigirnos a Él, nos tenemos que dirigir a Él en un temor reverente que nos habrá de llevar entonces a entender y a obedecer lo que está escrito de Él. Entonces, acercarnos a Dios, buscar a Dios, dice Dios, no hay quien me busque como yo lo pido. Todos se desviaron, a la primera, se hicieron inútiles. O sea, luego, no hay quien haga lo bueno, este es Dios hablando, ni siquiera uno. A los ojos de Dios, por la mancha de pecado que entró inmediatamente al mundo, no había quien hiciera lo bueno. Y luego aquí empieza a decirnos cuando el humano habla sin el entendimiento correcto, ¿qué piensa Dios de sus palabras? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. El hecho de no tener un conocimiento correcto de Dios, ustedes han sido partícipes, igual que yo, de reclamar a Dios, de juzgar a Dios, de despreciar a Dios de una manera totalmente irreverente. Por la falta de un conocimiento correcto que tenemos de Dios y de la necesidad que teníamos de un Salvador. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y aquí son dos maneras. Literalmente en aquellos que buscan andar haciendo el mal a la gente con muerte, o aquellos que desean que alguien se muera. Una persona que está deseando que alguien se muera es una persona que está buscando cómo derramar sangre. No lo hace porque sabe que está la ley, lo van a meter a la cárcel. Pero hay personas que quisieran que alguien más se muriera. O sea, la cantidad de personas que en un momento dado desean su muerte es innumerable. Es increíble la cantidad de personas que han pensado decir, quisiera morirme. Y lo dice el siguiente versículo, lo obvio, quebranto y desventura hay en sus caminos. Claro, por una falta correcta del conocimiento de Dios, venimos todos a pagar la consecuencia de nuestra falta de conocimiento o, en su defecto, lo siguiente, cosas que hemos creído que están mal. Las hemos oído una y otra vez, pero las traemos mal. Porque alguien nos la platicó, nos dijo algo y lo creímos. No tuvimos la diligencia de venir a estudiar a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Quebranto y desventura. El sufrimiento del hombre está generado por su pecado, por supuesto, pero por su falta de conocimiento de la verdad. Estas mentiras que acabo yo de alguna manera de ilustrar para ver lo que queremos ver el día de hoy, le han causado a la gente mucho dolor. El día de hoy. Gente que en algún momento dado tiene un conocimiento de las cosas de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando hacen cosas en la vida, les va mal, porque no tienen un conocimiento correcto de Proverbios 3:5, del Salmo 37, 3 al 5. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos sus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Somos sabios en nuestra propia opinión. O sea, la verdad es que no necesitamos a Dios para celebrar esto. A Jesús
quédate afuera, Jesús. Nos vienes de cierto modo a ofender, nos vienes a quitar aquí el placer de disfrutar la fiesta con los compas y hablar como queremos. Es el 17, y no conocieron camino de paz. No lo conoces. No puedes tú conocer el camino de la paz que tanto buscas de tantas maneras, porque la paz la da el príncipe de paz. ¿Estás de acuerdo con eso? Él es el príncipe de paz. Él es el que le inventó. Príncipe de paz, Dios fuerte, Emmanuel que está con nosotros, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Él es el príncipe de paz, y querer tener paz fuera del príncipe de paz es una locura. Es como querer nadar en una alberca sin agua. O comerte un lonche sin pan. No se puede. Tú no puedes tener algo en el corazón que solamente Cristo te puede dar. Y termina ahí donde quiero terminar, en el versículo 18, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, el Señor trae todo esto y te trae algo y te dice, espérate, todo esto te lo voy a poner en una palabra, no tienes temor mío. No sabes tu necesidad, estás totalmente ciego, desnudo, miserable, desventurado, desgraciado, como dice Apocalipsis 3:17, que lo acabamos de ver la semana pasada. O sea, ¿y crees que eres rico? ¿Crees que estás bien? Dice el Señor, o sea, tú tienes que venir a comprar de mí, tienes que venir conmigo. La cosa fuerte de todo esto es que la única manera de que una persona pueda tener eso es caminando el camino que Dios nos trazó que camináramos. La única manera de poder llegar a Dios es la que Dios diseñó. La única manera de obtener de Dios lo que necesitamos de Dios viene de Dios, no viene de nosotros. Entonces, es importante que nosotros a la hora de que veamos estas cosas podamos ver y decir, ah, caray, o sea, esto es tan importante que Jesucristo haya tenido que nacer porque nosotros traemos un problema sumamente grave y delicado que es nuestra maldad. Sí. O sea, esto era necesarísimo, y lo glorioso de todo es que desde el principio Dios nos lo prometió. Lo recalcó a través de los profetas y vemos ahora la razón por la cual era necesaria que Cristo viniera a nacer. Porque estábamos nosotros con un problema bien delicado, sigue el problema al día de hoy, bien delicado, en el que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión, hijo, si pudiera volver a nacer, no? Pero ¿qué dice Isaías? Volviendo a Isaías, ve el capítulo 49 de Isaías. Y aquí es donde está el tiempo en el que la profecía de capítulo 7, el capítulo 9 de Isaías se plantea de tal manera que lo podamos ver tal cual sucedió ahí. Isaías 49, versículo 8. Dice así en Isaías 49, 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable, ¿aceptable para quién? Para Él, para Dios, te oí. Y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te haré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿qué dice? Los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos verán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín.
cantad alabanzas, fíjense lo que dice aquí, oh cielos, y alégrate, tierra, y porrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Terminamos en parte la predicación del domingo pasado, donde veíamos cómo aquel que cree ser rico, cómo aquel que se ha enriquecido de acuerdo a su idea personal de que no ha necesitado en gran manera de Dios para tener lo que tiene, a los ojos de Dios, como acabo de mencionar hace un momento, es una persona miserable. Es un pobre, y la palabra pobre que utiliza ahí Apocalipsis es una palabra que tiene que ver con mendigar. O sea, el Señor dice, yo a ti te veo como una persona que anda mendigando en la calle y no hay quien le dé. A ese grado es tu pobreza. Entonces, aquí a la hora de que Dios dice, yo voy a tener misericordia del pobre, es aquel bienaventurado de 5:2 de Mateo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de esos que se reconocen que lo que necesitaban para dejar de ser unos miserables viene del cielo. De ahí viene, dice, yo voy a tener misericordia de los que por sí mismos no pueden hacer nada por ellos. No pueden cambiar, no se pueden renovar, no pueden santificarse, no pueden hacer nada. Yo voy a tener misericordia de ellos. Y vemos, como les decía ahorita, el capítulo 4 de Lucas, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo llega a la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Imagínense en su primer sermón, el primer sermón del Señor Jesucristo abriendo su boca, dice, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sufrido por su pecado. Por eso lo que sigue después de bienaventurados los pobres, sigue bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Una persona que le duele su pecado es una persona que va a ser consolada por Dios, y es consolada por Dios por medio de la presencia de su Espíritu Santo y por la verdad que Él trae al corazón a través de las Escrituras. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Los que están, que no pueden, estoy cautivo. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy, pastorcitos, ha nacido en Belén el Hijo de Dios. Y son noticias de gran gozo que será por toda la eternidad. Por eso dice, para siempre. No es mientras vivas sobre la faz de la tierra, es para siempre. Y es aquí precisamente donde nosotros, con el cuidado que debemos de tener, venimos entonces y decimos, Señor, que esta celebración de Navidad no sea yo uno de los que te dejan afuera porque me la quiero pasar suave. Yo sé que viniste a dar tu vida por los pecadores. Yo sé, gracias Jesús, gracias que en la cruz del Calvario clavaste mi nombre y tu sangre la cubrió. Cubrió toda el acta de decretos que estaba escrita en contra mía. Gloria te doy. Nomás que cómo te parece si tú y yo nos la pasamos un poquito distantitos de esto. ¿Saben? Hermanos, déjenme les digo que si eso fuera todo, yo creo que pudiéramos en algún momento dado estar más de acuerdo con la gente que dijera, sí, sí es cierto, Cristo, aunque no lo estamos, creo que podríamos. Y la razón por la que lo digo es por lo siguiente, porque esta no es una cuestión de un razonamiento intelectual, sino de un problema espiritual muy
serio. Y ahora sí quiero que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Hebreos, por favor. Esta fue mi introducción. Ahora sí, vamos a ver. Esta gloria que nos permiten celebrar. O sea, ustedes se han puesto a pensar en que qué glorioso es esto. Es una cosa gloriosa. Les he enseñado a mis hijos todas las veces que hemos abierto regalos el 25 de diciembre. Les digo, aquí en la casa no se abre un regalo, sino le damos la gloria de vida al Salvador y ponemos esos regalos en un lugar no importante. Gracias, Dios, que nos permitiste este año. Que Dios tenga misericordia y nos permita poderlo tener en el futuro, no sabemos. Pero le damos gracias a Dios porque la vida se trata de Jesús. Se trata de que ahora podemos celebrar la vida, una vida nueva por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y no por los regalos. Dice Hebreos 2, vamos a ver desde el versículo 10, nomás para que empecemos a ver la potencia de su gloria. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía. Ay, qué intenso que convenía. Dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Ahí va. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí está la primera parte. El que santifica. El Señor Jesucristo era necesario que apareciera, y uso el lenguaje necesario porque es bíblico, o sea, la palabra de Dios habla de que era necesario que a su tiempo Dios mostrara su misericordia por su divino decreto. Él así lo decidió. Pero viene y lo primero que dice es, yo soy el que santifica. Tu problema de pecado con el cual tú no puedes hacer absolutamente nada, aunque te vayas a vivir a un monasterio. ¿Saben ustedes, como paréntesis, que los monasterios eventualmente se llenaron de una perversidad terrible? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque a un edificio se metieron pecadores. Es lógico, o sea, no tiene mucha ciencia. Pero dice, tu problema, yo soy el que te santifica y los que estoy santificando son míos. Por la gloria, por la gracia de Dios, nosotros que somos de Cristo, estamos siendo santificados por el autor del que lo hizo todo. ¿No te hace glorioso esto? O sea, no hay poder sobre la tierra que detenga el proceso de santificación en tu vida. El que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1:6, ¿qué dice que va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Tú lo puedes detener? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo. Nada te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que tú tienes que estar sumamente gozoso de que si tú le has entregado tu vida a Cristo, el que la está transformando es el que todo lo puede. Tú tienes que estar bien agradecido con Dios de que te rescataron un día, vinieron a tocar a tu corazón y abriste la puerta y entró el Señor Jesucristo, te rescató, te está transformando el que todo lo puede. Y lo dice, y a estos que está santificando con todas sus broncas, con todos sus problemas, con todas sus fallas, con todas sus caídas, dice el Señor, yo no me avergüenzo de llamarles mis hermanos. Ya ves que en ocasiones nos avergonzamos de las cosas que hacemos y decimos. Jesús no. A mí se me hace incomprensible. Porque nosotros fácilmente nos podemos avergonzar de nuestros hermanos, de los hijos, de los padres, del pastor. Nos avergonzamos de muchas cosas, ¿cierto? Dice Jesús, yo no. Yo tengo esta obra en mis manos
y la voy a perfeccionar. Dice así en el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Hermanos, déjenme les digo algo por si alguien de ustedes lo ignora. La presencia de Dios en la congregación está mencionada en varias ocasiones a través de la Escritura. Así es que si tú quieres tener comunión con Dios, no dejes de congregarte. Lo voy a hacer, dice el Señor. Yo te voy a alabar, Padre, en medio de la congregación. Qué gloria, ¿no? Qué privilegio que nosotros podamos alabar a Dios con Jesús en medio de nosotros. Dice, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, Dios el Padre me ha dado estos hermanos, a los cuales también le puedes decir hijos de Dios. Dice, he aquí por cuanto los hijos, ahí está, esto es lo que quiero predicar el día de hoy. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto todos tuvimos que nacer, todos, carne y sangre, el Hijo de Dios tenía que hacerse de carne y de sangre. Tuvo que hacer. Tuvo que aparecer en forma de hombre. Porque hubiera sido muy fácil para Dios habernos dicho desde el cielo, miren, acá en el cielo estamos mi Hijo y el Espíritu Santo, y ustedes no tienen que preocupar de nada, porque voy a vencer la muerte por ustedes. Y de cierto modo nos lo dijo a través de la Escritura. Tenemos partes donde podemos ver el triunfo del poder de Dios sobre la muerte. Pero Dios envió al Rey de Gloria a que se hiciera hombre. Y por eso el día que viene y aparece como un niño, en el cielo hay un espectáculo de gloria, donde Dios Padre se estaba deleitando, porque dice que le plació a Él, por medio de su Hijo, reconciliar al mundo consigo mismo. En medio de la tragedia que se vio con su muerte, con su crucifixión primero, en el plan eterno de Dios estaba viendo cómo su Hijo amado se tenía que hacer igual a nosotros. Lo compartió Jaime, también me llamó mucho la atención. En la mañana en la oración se leyó algo del Salmo 51, que ahorita voy a llegar ahí, pero dejando su gloria, se hizo igual a nosotros. Pero, hijo, no nomás se hizo igual a nosotros, dice que se humilló hasta la muerte. Porque había un propósito. Y el propósito es que a la hora de hacerse Él de carne y sangre, 100%. 100% hombre, 100% Dios. Jesús es 100% cada uno de los dos. ¿Ok? Para que cualquiera que diga, no, pues que era Dios. Sí, no, dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo aprendió la obediencia y fue oído a causa de su temor reverente. Podría haber dicho, Padre, tú sabes que tú y yo somos el mismo, como le dijo al discípulo. Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y todas me preguntas que te muestra el Padre, que no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Pero se humilló y se dejó ser escupido y se dejó ser golpeado y se dejó ser desfigurado. No nomás así como que lo golpearon. Dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, que no había ningún atractivo en su rostro para que le deseáramos. Fue golpeado al grado de que quedó totalmente desfigurado. Entonces, participó de lo mismo
Y su propósito fue para destruir por medio de la muerte, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte sobre todo el ser humano. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, pero tenía que nacer, tenía que vivir, tenía que morir, y con su resurrección le dijo al mundo entero: yo he vencido la muerte. Por eso los discípulos, a la hora de que vieron al Señor Jesucristo resucitado, Pablo pudo escribir, como dice 1 Corintios 15, 51 en adelante, ¿verdad? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice: ¿dónde está? Sorbida, dice, la muerte en victoria, dice. Se acabó. Tu poder, diablo, sobre nosotros, se acabó. El que tenía el imperio de la muerte, dice el versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense qué cosa tan tremenda. La gente, por su pecado, por sus ideas locas, vivían en un terrible temor. Temor a la muerte, que desafortunadamente te lleva a querer hacer locuras, te lleva a pensar cosas que te angustian, que te roban la paz, que te llenan de estrés, que te quitan el gozo, que no te permiten ver con claridad que tú un día estarás sentado, como leímos en varias de las partes de Apocalipsis, con el Señor Jesucristo, por el temor a la muerte, porque tal vez ignores que el Señor Jesucristo ya la venció. Y por esto era necesario que viniera y naciera como nosotros, para librar a los que por temor a la muerte estaban cautivos a voluntad de Dios. Eso es lo que dice un niño. Espérate. No es un bebé. Este es el niño, el Hijo de Dios, que tenía que manifestarse en gloria a toda la humanidad para venirnos a librar del poder del diablo. Por eso les digo, podríamos en algún momento dado estar nosotros de cierto modo con algunos acuerdos en los que sí, Cristo vino a dar su vida por mis pecados, pero tu vida sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque no conoces la verdad. O porque la traes a medias. Pero cuando tú ves el poder del Evangelio en la persona de Jesucristo, que ese anunciamiento no era nomás para que tuviéramos una festividad cada año. Tu vida tiene que ser diferente. Vino a romper el poder que Satanás tenía sobre ti, para librarte de ese terror que te consumía en ocasiones, que a muchos chavitos y jóvenes los despierta a medianoche diciendo: ¿y qué si me muero? Bueno, si el Señor Jesucristo es tu Salvador, entonces estarás con Él en la gloria. Estarás con Él en la gloria. Él tiene la autoridad, como dice Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vino y se entregó. El niño apareció. ¿Por qué? Porque ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. No es creado. Este no es un ser, este es Dios. Y solamente Dios nos puede llevar a Dios. Clarito. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Esa verdad que a la hora de que tú la conozcas y la conozcas bien, te apropies de ella y la puedas confesar, dice, esa verdad te hará libre. Dice el Salmo 51, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué dice? Sabiduría. Sabiduría para que puedas vivir una vida libre de ti, de tu pecado, del diablo mismo.
Esta es la gloria de conocer la verdad y la gracia de Dios. No andar con historias que se nos han venido platicando, en la que todo se reduce a que ahora andamos celebrando la Navidad con regalitos porque nació un bebé. Y la gente sigue igual de atada. Vino a destruir al que tenía el imperio. Imperio, la autoridad, el que en orgullo, en altanería y en soberbia te tenía aplastado. Y que por ello se generaron tantos y tantos y tantos problemas. Quiero que cerremos con una parte en Colosenses. Dele vuelta por favor en el libro de Colosenses. Colosenses 2. Dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, ¿cómo? Lo recibiste por fe. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibiste? Por fe. ¿Basada tu fe en qué? En la verdad. Y el último versículo es de 2 de Timoteo 2. Dele vuelta en 2 de Timoteo 2. Y aquí es donde quisiera animarlos a que cuando el Espíritu Santo les permita tener a alguien enfrente de ustedes que anda muy alegre por la Navidad, pregúntenle por qué la está celebrando. ¿Cuál es la razón? Y es una buena oportunidad para que ustedes le compartan el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14, 2 de Timoteo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí está el versículo de todos los de Aguana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjense lo que dice aquí, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande, como una iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que con corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, aquí están ustedes, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él. El siervo de Dios conoce la palabra de Dios, no entra en pleitos, no entra en argumentos, es una persona que usa bien la palabra de verdad, que con mansedumbre corrige a los que no conocen la verdad. Estas palabras que les voy a repetir de lo que acabamos de leer están tremendas. Por si quizá Dios les conceda, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él. Y se fijaron la razón, ¿verdad? Por no conocer la verdad. Hermanos, quiero compartir esto porque creo que es importante que nosotros nos podamos decir feliz Navidad. Aunque todavía tenemos otra predicación más, quiero dar una amplitud más a esto la semana que entra. Pero sí es cierto, o sea, tú es feliz. Feliz el día que el Señor Jesucristo nació, porque por Él somos libres. Por Él tenemos la victoria, por Él tenemos la vida eterna, por Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Siempre y cuando conozcamos la verdad que nos haga libres. Cuando una persona refuta estas cosas, está como acabamos de leer también en Romanos 3, sus caminos están torcidos, sus caminos están llenos de quebranto. Y lo más triste de todo es porque es casi por su voluntad, porque el Evangelio está anunciado para todos. Y ese es el tiempo en el que tenemos que gozarnos de que el Señor Jesucristo nació. Amén. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, tu misericordia, el habernos permitido escucharte tu palabra, de tus promesas el día de hoy. Padre, gracias por el Salvador que nos has enviado, Señor, ante tal necesidad en la cual nosotros no teníamos absolutamente ninguna manera, Señor, de podernos arreglar a nosotros mismos. Tú en tu tiempo, por tu gracia y por tu misericordia, nos has enviado al Salvador. Padre, todo el honor y toda la gloria a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar el regalo de la salvación, ese regalo en el que podemos deleitarnos y continuar viviendo todos los días de nuestras vidas con el corazón lleno de gratitud por esa gracia incomprensible que vino del cielo, acompañada de la verdad que nos hace libres. Padre, te alabamos. Gracias, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, síguenos enseñando a cómo vivir nuestras vidas para la gloria de Jesús todos los días de ellas. Padre, te damos gracias. Recibimos en esta mañana tu bendición. Y Padre, gracias porque nuestras oraciones las hacemos al Dios que está vivo, al Todopoderoso que tiene misericordia del que esté enfermo, del que está destituido, del que no conoce. Padre, ten misericordia y ábrenos puerta para ser instrumentos útiles tuyos, instrumentos de honra, Señor, que han sido limpiados de todo tipo de inmundicia, Padre, por el derramamiento de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Padre, yo los bendigo y los envío con bendición, y te doy gracias por todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.